11 y vamos a ver los versículos 5 al 6, que aunque parezca un pasaje muy breve, y en realidad lo es, hay mucho que decir al respecto alrededor del pasaje. No necesariamente en el pasaje, sino todas las implicaciones que tiene el pasaje. Como hemos comentado anteriormente, Dios había dicho a su pueblo, y esto no es algo del Nuevo Testamento, la justificación delante de Dios por medio de la fe. El hombre es declarado justo delante de Dios por la fe. Dios nos dijo, y no voy a entrar mucho en un pasaje de mismo Hebreos, que Abraham fue justificado por fe, ya. Pero leímos también y meditamos hace como unas 3 semanas de esta porción de Habacuc, en el capítulo 2. Dice el Señor a través del profeta Habacuc: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y en la epístola de los Hebreos se hace mención. ¿Por qué? Porque recordemos que la carta a los Hebreos, y dice hebreos, no dice judíos, los hebreos son todo el pueblo de Israel. Dentro de los israelitas están los judíos. Y entonces el pueblo de Israel, y principalmente los judíos, estaban muy acostumbrados a realizar las cosas ya de una manera tradicional, de una manera por costumbre, pero sin tener ese amor hacia Dios, ese respeto hacia Dios, esa honra hacia Dios. Simplemente hacían las cosas por costumbre, por tradición, porque las tenían que hacer, pero no le daban el sentido, no le ponían el corazón a lo que hacían. Entonces, de esta manera es que nosotros la semana pasada, por ejemplo, hablamos de un hombre llamado Abel, ¿verdad? Y entonces nos recuerda la Escritura cómo Abel fue agradable a Dios por su fe. ¿Y cómo mostró la fe Abel? Ofreciendo un sacrificio. Y más adelante vamos a regresar a este punto, pero es importante entender que Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Y entonces, ¿cómo un hombre o cómo el hombre puede restituir, regresar a tener comunión con Dios? Primeramente a través de un sacrificio. Entonces lo que nos enseña Abel es que para regresar a la comunión con Dios se requiere un sacrificio. ¿Por qué? Porque recordemos que por el pecado viene la separación de Dios. La consecuencia del pecado es la separación de Dios, la muerte. Y entonces, ¿qué se requiere para reconciliarse con Dios? Un sacrificio. Este sacrificio, y eso lo encontramos desde Génesis, Abel ofrece un sacrificio. Y durante la epístola a los Hebreos se nos ha estado enseñando que el sacrificio ahora ya no es ese animal, sino es el Cordero perfecto de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, a través de ese sacrificio se comienza ¿qué? La comunión con Dios. Pero el día de hoy, después de esto, vamos a hablar de otro hombre que va revelando de manera progresiva a Dios la restitución de la comunión. Y entonces llegamos a Enoc. Vamos a conocer un poco a Enoc. Primeramente vamos al libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, la Escritura nos dice: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalem. Después del nacimiento de Matusalem, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más
y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y, como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. La semana pasada estuvimos meditando respecto de Abel. Abel ofreció un sacrificio por fe. ¿Y qué se ganó Abel por ofrecer ese sacrificio? Enemistad. Y entonces nosotros vemos que cuando una persona hace lo que es agradable a Dios, tiene enemistad con los demás. ¿Por qué? Porque resulta que la Escritura nos dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y Abel es amigo de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿es qué? Enemigo del mundo. Hay enemistad entre el mundo y Abel. Y entonces, para nosotros, a través del Señor Jesucristo, podemos regresar ¿a qué? A la comunión con Dios. Y ahora en Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6, nos dice la Escritura: pero antes de ser llevado a la presencia de Dios, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, el día de hoy vamos a ver 5 cosas que aprendemos de Enoc. Vamos a ver 5 cosas. Y la primera cosa que nosotros aprendemos que hace que una persona sea agradable a Dios es creer que Dios existe. Si una persona cree que Dios existe, entonces es agradable a Dios. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 3, por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Entonces el pueblo israelita, ¿qué creía? El pueblo israelita creía que agradaba a Dios, ¿por qué? Por cumplir la ley. Que agradaba a Dios por hacer sus tradiciones. En el tiempo de Enoc no había ley. Pero Enoc era consciente del pecado. ¿Por qué Enoc era consciente del pecado? Porque Adán y Eva le platicaron a sus hijos que ellos pecaron y que fueron echados de la presencia de Dios. Entonces ellos eran conscientes del pecado. Y entonces Abel, por fe, por sola fe, ofrece un sacrificio y ese sacrificio es agradable a Dios. Entonces, la fe, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza la fe? No solamente en decir, sí, pues por ahí debe haber un Dios. No, la fe comienza en creer en el único Dios verdadero. Ahí comienza la fe. Por eso es que el Señor dice, pero ¿cómo creerán de aquel de quien no han oído? Y entonces nosotros escuchamos de Dios y creemos en Dios. Y entonces es creer no solamente que por ahí hay un Dios, sino que hay un solo Dios, que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es creer que Dios es quien dice ser. Dios dice ser el único Dios y Dios dice ser el creador del universo. Entonces, si tú crees que Él es el gran yo soy, hace un momentito cantábamos, gran yo soy, el creador del universo, el único que se merece la gloria, la honra, la alabanza, el respeto, la adoración, entonces, solamente entonces, puede ser agradable a Dios. Y no solo agradable a Dios, sino también ser salvado. Lo que nos dice Dios a través de Pablo en Efesios capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Que Jesucristo es quién? Dios. Si nosotros creemos que Jesucristo es Dios,
entonces somos salvados. Y todo el que tiene el Padre tiene el Hijo. Entonces, tener muchas actividades religiosas con el propósito de agradar a Dios o de acercarse a Dios, o tal vez pretender alcanzar al cielo, porque eso es lo que muchas personas tal vez pretenden hacer o quieren hacer. Quieren ser agradable a Dios, pero quieren alcanzar el cielo a través de las ¿qué? De las obras. Y eso se convierte en una creencia popular. Las personas, y perdón por el comentario, llegamos de pronto a un velorio y de pronto ¿qué a veces dice la gente? ¡Ay, era tan bueno! Se va a ir al cielo. No por ser bueno te vas a ir al cielo, bueno según el hombre, o no por tus buenas obras, sino ¿por qué? Por la sola fe en Dios. Entonces, el hacer cosas y tener actividades no es algo que a Dios le agrade, sino más bien le disgusta. ¿Qué es lo que Dios dijo a través del profeta Isaías? Y no solo a través de Isaías, también a través de Jeremías, a través de otros. Estoy hastiado de sus fiestas religiosas, me tienen cansado, ya estoy harto, ya me cansan. Entonces, todas estas obras no solamente no agradan a Dios, sino más bien desagradan a Dios. Desagradan a Dios. Entonces, disgustan a Dios. Y nos dice Pablo a través de Romanos, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por supuesto que cuando tú crees en Dios hay un cambio en tu vida. Y tu vida debe ser agradable a Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no poner las cosas al revés. Entonces, no es por obras que llego al cielo, sino que como voy a llegar al cielo, entonces tengo buenas obras. Y mis hijos me aman y me entienden. No porque un muchacho a lo mejor lave los trastes o tenga su cuarto ordenado, se convierte en mi hijo. O no porque saque puro 10 en la escuela, se convierte en mi hijo. No. Pero como es mi hijo, entonces lava los trastes. Como es mi hijo, entonces tiene que tender su cama. Como es mi hijo, entonces la cosa está al revés. No porque hagas cosas te conviertes hijo de Dios, sino que porque eres hijo de Dios, entonces haces las cosas. Entonces se vuelve una consecuencia, un resultado. Ahora, regresamos al punto de reconocer quién es Dios. Ustedes a lo mejor saben, o se acuerdan, muchos de ustedes, creo que la mayoría de ustedes tomaron un estudio para el bautismo, ¿verdad? Y entonces cuando tomamos ese estudio, yo les pedí que por favor leyeran Job capítulo 38 y 39. Y ahí encontramos algo tremendo. Y entonces vamos al libro de Job. Y en algún momento Job, en medio de su tristeza, de su angustia, se queja ahí algo con Dios y de pronto se le va la lengua además, ¿verdad? Como a cualquiera de nosotros. Y entonces viene Dios y le dice, y esto a mí me gusta cuando nos preparamos para el bautizo. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Y entonces continúa diciendo, prepárate a hacerme frente. En Reina Valera dice, cíñete ahora como hombre tus lomos, apriétate el cinturón. Ups. Sin duda alguna, bueno, esto es una frase que cada vez menos se usa. Cuando yo era niño recuerdo que luego mi papá me decía que cuando dos hombres se iban a pelear, decían, órale, fájate, vamos a fajarnos. Porque era una manera de decir, porque normalmente, yo sé que esa costumbre ya se ha perdido, ¿verdad? Ya los hombres luego ni se ponen cinturón o el cinturón y traen ahí hasta acá medias, ahí sus pantalones, y eso pues no es de hombres, ¿verdad? Porque parte de la demostración de la hombría es traer no solo cinturón, sino traerlo bien puesto.
Recordemos que para un hombre el cinturón no es un adorno. Para las mujeres sí, pero como yo no soy hombre, por eso me lo pongo bien. Y entonces, como soy hombre, como no soy, ¿qué pasó? ¿Cómo no? A ver, ¿cómo no? Como soy hombre me lo pongo, ¿verdad? Y me lo pongo bien. y entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor le está diciendo, esto que cuando yo escuchaba cuando era niño, ¿te estás poniendo muy bravito? Pues, órale. Entonces imagínate que de pronto Dios te dice eso. Yo creo que a más de amarrarte los pantalones como para fajarte y decir, órale, pues a mí se me caerían los pantalones, nada más del puro susto, ¿no? Pues imagínate que Dios te dice, a ver si eres muy hombrecito. Újole. No, pues ya. Pobre de Job, cuando Dios le dijo eso, a ver si eres muy hombre. A ver, fájate y vamos a ver. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Vamos a ver dónde está el poder. Vamos a ver a dónde está el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la fuerza? Y entonces viene el Señor y le dice, yo te voy a preguntar ahora. Tú te empiezas a preguntar, a ver, ahora déjame que yo te pregunte y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Si verdaderamente sabes tanto, de veras lo sabes. ¿Qué es lo que sujeta a la tierra? ¿Cuáles son las bases de la tierra? Y muchas personas y muchos científicos te dicen que si la ley de la gravedad. Y entonces diría Dios, ¿y quién la inventó? O sea, tú me estás diciendo, solamente estás descubriendo cosas que yo hice, pero no me estás diciendo de dónde viene eso. Es que hay una fuerza de gravedad. Ok, está una fuerza. ¿Quién la puso? ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la Tierra la tiene? ¿Por qué otro mundo no lo tiene? ¿Por qué? Dime por qué. Y Dios de veras que tiene sentido del humor, porque en ese mismo capítulo le dice, bueno, aquí también dice, dime, ahora esto es interesante, ¿no? Porque muchas personas y muchos científicos de pronto dicen, la Tierra mide tanto, y la distancia de la Tierra a la Luna es de tantos metros, kilómetros. Pues está bien, pero el Señor dice, ¿y por qué mide eso? No me digas cuánto mide, dime por qué. Dime por qué. Y en otra pregunta el Señor le dice, y no lo traigo aquí, pero dice, ¿acaso tú estabas ahí cuando yo creé la tierra? Y el Señor de veras que a veces es un poquito sarcástico, porque le dice, has de tener muchos años. Y ahí está en Job. Y a veces a un científico que dice, no, es que la tierra, no sé qué, le puedes decir, ¿cómo lo sabes? ¿Estuviste tú ahí? Es una pregunta de Dios. ¿Tú estuviste ahí? ¿Cómo lo sabes? Has de tener muchos años. ¿Por qué el científico se atreve a decir cosas que nunca ve? Que nunca ha visto. No las vio, no lo sabe, no estuvo ahí. Entonces Dios con preguntas como esta, pues ya te acabó. ¿Cómo sabes si no estuviste ahí? ¿Cómo lo sabes? Y entonces nosotros, cuando estudiamos estos dos capítulos en nuestro estudio de bautismo, mostramos que el conocimiento que el hombre tiene, o cualquier científico tiene del universo, es limitado. Muy limitado, y a veces solamente se basa en una área del conocimiento, pero no en todas. Y aquí en este libro de Job, capítulos 38 y 39, Dios habla de muchas cosas. Habla de plantas, habla de animales, habla de estrellas, habla de distancias, habla de tamaños, habla desde de astronomía hasta cuestiones geológicas y etcétera. Y entonces dices, bueno, ¿sabes todo eso? No, pues es que yo sé que las estrellas, bueno, ¿y qué de las plantas? No, pues eso no sé porque yo no soy. Bueno, ¿y qué de las plantas, no? Dices que sabes. Entonces, la existencia de Dios no se puede comprobar científicamente, pero Él existe. Él existe.
Él es real. Él es real. Y entonces muchos científicos de hoy solamente especulan de cosas que no conocen. Hebreos capítulo 3 dice, porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿Quién es el creador de todo? Dios. Entonces, creer que Dios existe, creer que Dios es también creer que Dios creó todo el universo. Es creer quién es Dios. Y David dice a su hijo Salomón, en Primera de Crónicas, capítulo 28, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Haz las cosas de buena gana, no arrastrando los pies, diciendo, ay, voy, David le dice, hijo mío, sirve a Dios bien, de buena gana, de buena disposición, con todo tu corazón, porque el Señor conoce tu corazón y sabe qué es lo que estás pensando. Y para nuestro estudio dice, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Pero el Dios que nosotros conocemos, y ese es el Dios que Enoc conocía, dice, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Entonces ese es el Dios real. Es un Dios que, como es justo, no acepta la maldad. Entonces conocer a Dios no solamente es conocer que es bueno, que es amor, que envió a su Hijo Jesucristo. Es también decir que si no lo aceptas te vas al infierno. También David dijo, con todo mi corazón te he buscado. Y entonces Salomón aprendió esto y lo pone en el libro de los Proverbios. En Proverbios 8 dice, amo a los que me aman y los que me buscan temprano me encontrarán. Qué hermoso saber que Dios dice, amo a los que me aman. Los que me buscan me van a encontrar. Como lo dice a través del profeta Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿cómo? De todo corazón. Entonces, debemos buscar a Dios de todo corazón. Y cuando las personas buscan a Dios por las razones correctas, lo encuentran. Y no solo eso. Hay una segunda cosa. Y que también es agradable a Dios. ¿Así vamos traduciendo ahí? Ok. Entonces, la primera cosa que nosotros aprendemos es que Dios se agrada si tú crees que Dios existe, que Dios es quien dice ser, si tú buscas conocerlo. Y vamos por la segunda cosa por la cual Enoc es agradable a Dios, y lo encontramos también aquí en Hebreos, capítulo 11, versículos 5 al 6. Dios se agrada si tú crees que recompensa a quien lo buscan. La primera cosa es si crees que Él existe, ya la platicamos. Y la segunda es si tú crees que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, no es suficiente todavía más decir, pues creo en Dios. No solamente es suficiente decir que crees en Dios, sino también creer que Él es justo y que Él es un recompensador de los que lo buscan. Entonces el salmista dice, verdaderamente hay una recompensa para el justo.
Eso lo dice el papá, pero después, ¿qué dice el hijo? En Proverbios 10:11, el que busca justicia tendrá una recompensa segura. El hijo, el papá enseñó, el hijo escuchó, aprendió. Pero debemos tener clara cuál es la recompensa, de qué se trata. En Mateo capítulo 6 nos dice la Escritura, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿qué recompensas queremos de Dios? ¿Qué buscamos de Dios? ¿Qué nos interesa de Dios? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿O 3 coches? ¿Verdad? ¿Mucho dinero? ¿Un gran guardarropa? ¿Qué recompensa quieres que Dios te dé? El Señor Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué motiva nuestras acciones? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están los deseos de nuestro corazón? Dios nos recompensa, pero ¿a qué le ponemos prioridad? Es bueno saber que hay bendición si nosotros le creemos, si nosotros le obedecemos. Es importante saber que si yo creo en el Señor Jesucristo tengo no unas recompensas, sino muchas recompensas. El Señor Jesús le deja saber a Juan lo siguiente, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Entonces, qué cosa tan hermosa. ¿Por qué? Porque es bueno que un creyente sepa que él es bendecido, que un creyente sepa y crea que va a tener gran recompensa, que no va a llegar al cielo y va a tener las manos vacías, porque Dios dice que Él nos bendice con toda bendición en el cielo. Entonces tenemos todas las bendiciones. Y entonces creer que Dios me bendice, creer que Dios me recompensa, eso es agradable a Dios. Que Dios me bendice si creo en Él. Que Dios me recompensa. ¿Y con qué me va a recompensar? Pues créeme que el cielo no es poca cosa. El estar en la presencia de Dios en vez de irte al infierno no es poca cosa. Es la gran cosa. Creer que no hay enfermedad, que no hay dolor, que no hay llanto, que no hay huesos rotos o piernas rotas o etcétera, eso es la gran cosa. Y Dios quiere y se agrada en que tú creas que Él te va a recompensar. La siguiente cosa, vamos por la 3, que hace que agrade a Dios. Enoc, en Génesis capítulo 5, hace un momento lo leímos, y si se percataron, estuvo subrayado ahí, porque 2 veces en ese solo capítulo se nos dice que Enoc anduvo fielmente con Dios. En la Septuaginta, si se acuerdan, hace semanas hablamos de eso. 70 hombres israelitas, estudiosos del griego, pero conocedores del hebreo, se juntaron e hicieron una traducción al griego de las escrituras. A eso se le llama la Septuaginta. Y en el Septuaginta, la manera en la que ellos traducen es, y Enoc agradó a Dios.
Y entonces esto está padre. ¿Por qué? Porque algo que le agrada a Dios, o eres agradable a Dios cuando ¿qué? Cuando caminas con Él. Pero para caminar con Él necesitas hacer algo. En el libro de Amós capítulo 3, Amos 3, tú puedes encontrar, verse 3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Qué cosa tan tremenda. Para que nos vayamos, mi esposa y yo de vacaciones, primero nos tenemos que poner de acuerdo a dónde queremos ir. Porque a lo mejor yo quiero ir al bosque y ella quiere ir a la playa, ¿verdad? Y entonces de pronto me dice, vamos a la playa. Pero yo quiero ir al bosque, ¿no? Exactamente, a donde la chinita se perdió. A ver si la encontramos y la evangelizamos, ¿verdad? Pero no vamos a ir ni a un lugar ni al otro si no nos ponemos, ¿qué? De acuerdo. Entonces, para caminar con Dios, necesito ponerme de acuerdo con Dios. Si yo no me pongo de acuerdo con Dios, no voy a caminar con Dios. Y entonces, ponerse de acuerdo con Dios no es que Dios se amolde a mí. No es que Él haga mis planes o mis deseos, sino es que yo me amolde a Dios, que yo esté de acuerdo con Dios, que yo haga la voluntad de Dios, que yo sea obediente a Dios, que yo someta mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y sabes que hay un pensamiento del mundo que se mete bien fácil a la iglesia? Hacer mis deseos, hacer lo que me gusta, lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque tal vez me pienso muy inteligente. Entonces digo, ¿por qué voy a hacer lo que me dice este cuate? ¿No? O sea, yo soy lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. No soy como estos borregos que si se les dice que se paren, se paran, o que se les dice que se sienten, se sientan. Y a veces el mundo nos ve así, como borregos, como personas que no pensamos, ¿cierto? Esos son unos borregos, no piensan. Y así muchas veces se ve a la gente de la iglesia como borregos. Pero esa es la idea del mundo. En realidad no es así. No es que no pensemos, no es que no tengamos cerebro. Sí pensamos. ¿Pero qué? Pero para el creyente la obediencia es importante. Porque sabe que lo que Dios le pide que haga es mejor que lo que él cree o lo que quiere hacer. Porque tal vez mi deseo es, esta muchacha está muy bonita y esta también, ¿no? Pues órale, 2, 3 muchachitas, vengan. Ese es mi deseo, tal vez. No, pues esta lanita y esta otra, pues aquí una transita y aquí otra y venga la lana, ¿no? Tal vez ese es mi deseo. O tal vez el sentirme el más poderoso. Tal vez ese es mi deseo. O tal vez esos muchas veces son los deseos del hombre, ¿cierto? Deseos principalmente de dinero, de poder y sexuales. Esos son mayormente nuestros deseos. Pero, o a veces a lo mejor pensando en un niño. A lo mejor si tú le preguntas al niño, oye, ¿qué quieres comer? Te va a decir, no, pues una coca y unas sabritas, ¿no? Y después le dices, ¿y qué quieres comer? Y bueno, ¿eso qué quieres? Eso, ¿y qué quieres? Pues otra coca, ¿no? Y otras sabritas.
Y luego, ¿y qué quieres cenar? No, pues, para que no sea coca, pues ahora que es un Sprite, ¿no? Y con unos chetos. Pero ¿qué es lo que le dice la papá? Porque estábamos acá bien gabachos, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el papá o la mamá? Cómete tus verduras, cómete tu frutita, cómete un pedacito de pollo. Aprovecha que ahora estamos comiendo como ricos, porque acuérdate que el pollo está caro, ¿no? Pero ¿qué es lo que el niño quiere? ¿Y qué es lo que el papá le dice que haga? ¿Cuál es tu deseo? Pero ¿qué es lo que el Padre te dice que hagas? Y entonces, si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir bendición. Vamos a estar, en el caso del niño, mejor alimentados, mejor nutridos, más fuertes, más despiertos, más ágiles, no nos vamos a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el creyente la obediencia es súper importante. No importa si te piden algo pequeño o algo grande, lo haces. Porque ¿sabes qué? Que lo que Dios te pide es mejor que lo que tú piensas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál era su deseo, su voluntad? ¿Y por qué voy a hacer lo que Dios me dice? Mejor voy a hacer lo que me gusta, lo que quiero. ¿Resultado? Adiós paraíso. Adiós bendición. ¿Por qué voy a hacer lo que Él me dice? Entonces, como cristiano, puedes hacer dos cosas. Sentarte y pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Y entonces decir, mira, ¿qué es lo que Dios quiere? Y entonces después de un rato de meditar, dices, lo que me pide Dios es mejor que lo que yo quiero. Opción 1. Opción 2, que para mí es la mejor. Ni siquiera te detienes a pensar y a comparar tus planes. Simplemente dices, Dios es más inteligente que yo, Dios sabe mejor que yo qué es lo que a mí me conviene. ¿Para qué me pongo aquí a discutir con Dios? Obedezco. Fácil. Fácil. Obedecer es demasiado fácil. Y trae bendición. Entonces, si yo hago lo que Él me dice, porque Dios es fiel y cumple su palabra, voy a tener una bendición. Entonces yo me pongo de acuerdo con Dios y entonces yo someto mi voluntad a la de Dios. Tenemos a un caso tremendo. Bueno, tenemos muchos, pero tenemos a uno en el caso de Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús cuando está a punto de ser crucificado? Señor, yo no quiero ir a la cruz porque me va a doler. ¿Pero qué, Jesucristo no era inteligente? Pero eso es la obediencia. Someter tu voluntad, tus deseos al liderazgo, a Dios. Simple. ¿Y eso qué te da? Bendición. Ser agradable a Dios. Y entonces, el caminar de Enoc nos hace meditar en muchas cosas. Algunas poquitas las vamos a traer hoy a la mente. Así que les digo y les insisto, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Entonces, cuando una persona, y bueno, continúa, pero lo vamos a recortar. Cuando una persona camina con Dios, sus pensamientos ya no son frívolos. Ya no se deja dominar, ¿por qué? Por su ignorancia, porque muchas veces hacemos las cosas por ignorancia, o por su dureza de corazón. A veces somos de corazón duro. Y en vez de eso, le obedecemos a Dios y caminamos con Dios. Primera de Juan capítulo 1 nos dice, si vivimos, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que Enoc nos enseña a volver a tener comunión con Dios. Y entonces tú puedes decir, yo tengo comunión con Dios. Ok, entonces,
Si tú verdaderamente tienes comunión con Dios, entonces vives en la luz. Y si vives en la luz, tienes comunión con los otros, con los hermanos. Tener comunión con los hermanos es vivir en la luz. Vivir en la luz es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es caminar con Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Estamos hablando ¿de qué? De la comunión. ¿Qué comunión tienen la justicia y la maldad? La luz y la oscuridad. Cristo y el diablo. El creyente y el no creyente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, dejamos de ser enemigos de Dios. Y entonces tenemos comunión con Dios. Pero ya no con el diablo. Tenemos comunión con la luz, pero ya no con la oscuridad. Tenemos comunión con la justicia, pero ya no con la maldad. Y entonces, ¿qué fue lo que Adán y Eva perdieron? La comunión con Dios. ¿Y qué es lo que Enoc tenía? La comunión con Dios. Entonces, caminar con Dios es tener comunión con Dios. ¿Y cuándo tienes comunión con Dios? Cuando lees la Escritura, la Biblia. ¿Y cuándo tienes comunión con Dios? Cuando oras. Oras, hay comunión. Juan capítulo 21. Entonces, caminar con Dios implica ¿qué? Estar reconciliado con Dios. Implica tener una nueva naturaleza que te permite tener comunión. Implica tener santidad, es decir, apartarte del mal. Bueno, esto lo vimos en los pasajes anteriores. Implica entregar tu voluntad, entregar tus deseos y ahora hacer la voluntad de Dios. ¿Y entregarte por qué? ¿Porque eres tonto? No, por amor. Te entregas a Dios por amor y sometes tu voluntad y tus deseos a Dios por amor. Y entonces te sometes y no te deprimes y no te sientes tonto. No, te sientes aliviado. ¿Aliviado en qué? En que Él sabe mejor que tú lo que es mejor para tu vida. Pero también, algo que aprendemos es que debemos tener cuidado porque a veces en este ánimo tenemos la tendencia a ver al otro. ¿Qué es lo que hace el otro o qué es lo que no hace el otro? ¿Cierto? Y entonces aquí nosotros en Juan capítulo 21, viene el Señor Jesucristo y le dice ¿qué? Sígueme. Follow me. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Pero Pedro está escuchando que Jesucristo le dice que va a ser muerto. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Pedro le dice, bueno, ¿y este qué? ¿Y este qué? O sea, a mí me van a crucificar igual que a ti, Señor, pero ¿y a este qué? Y al final del capítulo 22, el Señor Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿Y a ti qué? Es tremendo el Señor Jesús, ¿verdad? No se anda con cuentos. Tú sígueme, camina conmigo. A veces, de pronto, ¿por qué voy a dar mi diezmo? Si los hermanos no lo dan. ¿Por qué voy a dar el diezmo si ellos luego no dan ni el 3 ni el 1? ¿Por qué voy a limpiar la iglesia si los otros no limpian? ¿Por qué voy a llegar temprano si los otros no llegan temprano? ¿Por qué voy a ir a la oración si los otros no van? ¿Para qué por qué? O sea, ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a venir a limpiar o a pintar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron otra vez que dé clases? ¿Y otra vez? ¿Pues que no hay otro? ¿Por qué?
Que vaya él, que vaya aquella. Que le sufra, que le cueste. Órale. ¿Y sabes qué te diría el Señor? ¿A ti qué? Tú sígueme. Si el otro no da el diezmo, ¿a ti qué? Tú dalo. Si el otro no quiere limpiar, ¿a ti qué? Tú ven y limpia. Si el otro es flojo y se levanta tarde, ¿a ti qué? Tú levántate y llega temprano cuando vengas al servicio de la mañana. ¿A ti qué? Entonces, yo hago las cosas porque Dios me dice que las haga. Bueno, y si el liderazgo me dice que haga algo, lo hago. Voy a hacer una paráfrasis. ¿Cómo me dices que obedeces a Dios si no obedeces a tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo me dices que obedeces a Dios al que nunca has visto si no eres capaz de obedecer al líder de la alabanza, al líder de matrimonios, al líder de jóvenes, al líder de niños, al pastor? ¿Cómo me dices que obedeces? Bueno. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Ay, mamá, pero yo ¿por qué voy a lavar los trastes? Que los lave mi hermano. Bueno, ¿a ti qué? A ti te pedí que te los lavaras, te los lavas. Y podemos dar un montón de ejemplos. En esto consiste el amor, segunda de Juan, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en ese amor. ¿Cómo sé que amo a Dios? Si obedezco sus mandamientos. Porque Enoc fue agradable a Dios, porque obedeció sus mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos tenía Enoc? Tal vez 1 o 2 o 3, cosa pequeña, y eso poco es lo que hacía. Hermano, pero ¿cómo voy a saber qué hacer si no he leído toda mi Biblia? Esos 3 versículos que leíste y ya te los aprendiste, haz eso, no más. No más. Dios no te pide algo que antes no te haya enseñado a hacer. Pero si ya te lo enseñó, pues ya no tienes para dónde hacerte, ¿verdad? Y luego en Gálatas, capítulo 5, dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, ok, es cierto, Enoc no tenía la ley, pero era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué guiaba a Enoc? El Espíritu de Dios. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Porque el Espíritu de Dios lo guiaba. Y entonces Enoc lo obedecía. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Bueno, no sé mucho de Enoc. Me dices cosas, pero el que afirma que permanece en Dios debe vivir como Él vivió. En otra traducción dice, debe andar como Él anduvo. ¿Quieres saber cómo anduvo Enoc? Como Cristo. Por eso fue agradable a Dios. Enoc fue agradable a Dios porque Enoc caminaba como Cristo. Andaba como Cristo andaba en esta tierra. Juan capítulo 7. Hubo ahí cierta discusión y entonces le dicen a Jesús los escribas, los fariseos, se me hace que tú ni eres nada. Además vienes de un pueblucho ahí cualquiera, que Cristo ni que nada. Ahí nos vemos. Y entonces, Juan 7:52, todos se fueron a su casa, pero Cristo se fue al monte de los olivos. ¿Por qué? En algún momento un hombre se acerca a Jesús y le dice, maestro, quiero andar contigo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? No tengo cama. Porque el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Es lo mismo que no tengo cama. ¿Quieres ir conmigo de misionero? Vámonos. Te vas a dormir en el suelo.
¿Sabes que hace algún tiempo, de pronto, cuando llegó aquí el hermano Fray y empezó la onda de la misión, había muchos chavitos que querían ser misioneros? ¿Por qué? Oh, no, pues a todo dar, mira, está misionero, está padre, me pagan mi casa, me pagan para tener coche, el dinero que me da va a ser suficiente para mandar a mis niños a la escuela. No, pues, y con dólares. Entonces, no, pues sí le entro. Motivos incorrectos. No es que sea malo, no es que sea malo, ya hace un rato que dijimos. Es bueno saber que Él es recompensador de quienes lo buscan, pero, ¿dónde está tu mirada? ¿En qué está tu mirada? ¿En las cosas de arriba o en las de este mundo? Yo sé que Dios me va a bendecir. Y mira, tampoco es malo tener dinero. Unas de las personas más fieles a Dios eran ricas. Abraham era un ganadero y tenía un chorro de lana. Job tenía mucho dinero. David tenía un montón de dinero. Y luego su hijo Salomón, más. Dios no está peleado con eso, sino con que ¿qué? Con que pongas tu corazón en el dinero, con que pongas tu corazón en los bienes materiales, con que pongas tu corazón en la riqueza. Por eso el Señor dice, pon tus ojos arriba y de lo demás no te preocupes. Avanzamos y vemos otra cosa. Génesis capítulo 5, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, hay que ponerle segunda, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. La semana pasada el hermano nos compartía que Abel murió alrededor de 100 años de edad. ¿Por qué sabemos que tenía más o menos 100 años? Porque la escritura nos dice que después de que murió Abel, entonces nació Set. Por lo tanto, Abel vivió menos de 100 años. Y entonces, quisiera que tú tengas en la mente, una persona que hace la voluntad de Dios no necesariamente va a vivir muchos años. Se puede morir joven. Y entonces, tenemos aquí Adán, Set, Enós, Cainán, y llegamos al séptimo patriarca, Enoc. ¿Y qué hay con Enoc? Judas, 14. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, ¿acerca de quiénes? Acerca de las personas de su tiempo. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que dice, que van a cometer, que ya han cometido, y por todas las injurias que han proferido contra Él. En aquel tiempo muchas personas no creían en Dios, no creían a Dios, no creían en Dios, no le adoraban, no le obedecían, les importaba poco Dios. Y entonces, hablar de Dios en muchas ocasiones implica confrontar a la gente y confrontarla con su pecado. Y eso en muchas ocasiones es muy difícil de hacer. Y a veces, como en mi caso, pues no se hace bien, ¿verdad? Pero tenemos que aprender cómo hacerlo. Y entonces, no te pienses que en tiempos de Enoc todo era muy fácil. Dices, no, pues es que ahora qué difícil. En tiempos de Enoc era igual difícil que hoy, o a lo mejor más. Porque tú, cuando dices, venimos hablando mucho de Enoc,
y de su fe y de que creyó en Dios y que caminó con Dios, y tú puedes a lo mejor decir, pues papita, pues en aquel tiempo todo estaba bien en paz, todo era tranquilo, todo era relax. No, no era fácil. Vamos rápidamente a Génesis. Génesis capítulo 5. De modo que Malaleel murió a los 800, Jared a los 900, Enoc tenía 65 cuando fue padre de Matusalén, y después de que nació Matusalén, Enoc vivió en total 365 años y se fue. Y entonces, si tú te diste cuenta, Abel vivió la 9ª parte que sus contemporáneos, 100 años, mientras que los demás estaban entre 800 y 900 y tantos. Ups. Y Enoc apenas la 3ª parte. ¿Se diste cuenta? 900, 900 y tantos, 900. Y Enoc nada más 300. 65. Y también por hacer la voluntad de Dios se fue pronto. No necesariamente la persona que hace la voluntad de Dios va a vivir muchos años. A lo mejor lo matan por hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios se gana enemigos. O a lo mejor Dios se lo lleva. Vámonos de aquí, vente. Y ahora, si tú vivieras 300 años, ¿qué harías? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo sería tu caminar? Bueno, y si lo trasladamos ahora, que más o menos la gente vivió, vamos a decir 60, y si vivieras solo 20, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu caminar con Dios? ¿Estarías dispuesto a hablar de Dios, a enfrentar al pecado, a decirle que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero que también, si no le creen a Dios, ¿serías capaz de hacer eso? ¿Serías capaz de vivir así? ¿Cómo sabes si vas a llegar a los 60? A lo mejor te mueres a los 20, a los 25, dicen, ya todos la libramos, ¿verdad? No, ahí hay 3 que todavía no. Bueno, y si nada más llegan hasta 20, mi muchachito, si nada más llegas hasta 20, ¿cómo te vas a presentar cuando llegues a Dios? 300 años de hacer la voluntad de Dios en medio de una generación corrupta, pecadora. 300 años de obedecer a Dios, 300 años de hacer la voluntad de Dios, 300 años de orar, 300 años de comunión. Ese es Enoc. Y entonces Matusalén, y perdonen mi hebreo, Metuselah, el hombre de la jabalina. ¿Por qué Enoc le puso a su hijo el hombre de la jabalina? Porque su nombre, el nombre de Metuselah, representaba el juicio de Dios que venía sobre la tierra. ¿Por qué venía el juicio de Dios sobre la tierra? Por la perversión del hombre. Vendría el juicio. ¿Y sabes qué? Matusalén vivió 969 años de edad y interesantemente Matusalén murió exactamente antes de que viniera el diluvio. Si tú vas sumando el hijo de Matusalén y su hijo y etcétera, y etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que exactamente después de que murió Matusalén, viene el diluvio. Dios no permitió que tampoco el hijo de Enoc viera la catástrofe que vendría. Pero, muchas personas tienen miedo a la muerte. Y déjame decirte otra cosa
tremenda respecto de Enoc. A pesar de que en este mundo caminó con Dios y tenía comunión con Dios, nunca en sus 360 y tantos años estuvo más cerca de Dios que cuando Dios se lo llevó. ¿Por qué pues el cristiano llora cuando otro cristiano se muere? Si nunca está más cerca de Dios que cuando Dios se lo lleva a su presencia. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Si la muerte no nos aleja de Dios, nos pone más cerca de Dios que en toda nuestra vida. Que en toda nuestra vida. Si tu familiar es creyente y se fue de este mundo, alégrate. Él está más cerca de Dios que tú. Tiene más comunión con Dios que tú y ya no peca. Está en la gloria de Dios. Porque pues entonces la tristeza o la angustia de que si un familiar se va a morir, bueno, a menos de que no sea creyente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que Enoc, decirle, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Seguimos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. O como lo dice Génesis capítulo 5, 24. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y entonces, ¿qué es la quinta cosa que nosotros aprendemos de aquí? La salvación es personal. Se fue Enoc y su esposa y sus hijos. Tú sígueme. Tú sígueme. La salvación es personal. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy a través de Enoc? 5 cosas. Primera, y son 5 cosas, 4 de las cuales agradaron a Dios, y la quinta es el resultado de haber agradado a Dios. El día de hoy aprendimos 5 cosas de Enoc. Primera cosa, que fue agradable a Dios. Enoc creyó que Dios existe. Enoc creyó que Dios es. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero Enoc fue agradable a Dios por fe. ¿Fe en qué? En creer que hay un solo Dios, creador de cielo, tierra, universo. Es que hay otros universos, de todos los universos que hay. Él los creó. Él es Dios. Hay un único Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios? Tienes que creer que hay un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un Dios, hay 3 personas. Él existe, Él es real, Él es verdadero. ¿Quieres ser agradable a Dios? Es importante que creas que Él recompensa a los que lo buscan. Buscas a Dios, Él te va a recompensar. Te va a recompensar por buscarlo. ¿Y cómo buscas a Dios? Repito, leyendo tu Biblia, orando con Él, platicando con Él, queriendo saber más de Él, conocer a Dios. El que tú leas tu Biblia le gusta a Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios? Lee tu Biblia. Búscalo. Platica con Él. Tercer cosa que aprendemos de Enoc: caminó fielmente con Dios. Y vimos algunas poquitas cosas de lo que es caminar fielmente con Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios? Ponte de acuerdo con Dios. Sométete a Dios. Obedece a Dios. Ama a los hermanos, aún a los que te caen gordos. Ama a tus enemigos. Pasa de las tinieblas a la luz. Camina con Dios. Cuarta cosa que hizo que Enoc fuera agradable a Dios: habla de Dios. Dios se agrada cuando tú hablas de Él. ¿Por qué? Porque Dios te hizo
para su gloria, es decir, para que las personas lo conozcan. Cuando las personas lo conocen a través de tu boca y a través de lo que haces y a través de cómo te comportas, eres agradable a Dios. Cuando muestras a Dios en tu vida, eres agradable a Dios. Y la quinta cosa, la salvación es personal. Y el resultado en Enoc es que entró a la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado de tu fe? ¿Cuál es el resultado de que tú seas agradable a Dios? Entras a la presencia de Dios, del único Dios verdadero, de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Amado Señor, te damos gracias por el ejemplo tremendo de Enoc. Te damos gracias porque nos enseñas todas estas cosas y te suplicamos que nos ayudes a seguir este tremendo ejemplo de un hombre agradable a ti. Ayúdanos, por favor, Señor, en el tiempo que nos queda en este mundo, a buscarte, a creerte, a creer en cada cosa que tú nos mandas. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, por favor, a amar más y mejor a nuestros hermanos. Ayúdanos a tener comunión con ellos y también contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener más organizado nuestro tiempo de lectura y de oración. Señor Todopoderoso, ayúdanos y danos la fuerza, el valor, el ánimo, las palabras para hablar de ti, sin temor de la crítica, sin temor de las represalias, aún sin temor de la muerte, Señor. Gracias, amado Padre, por todas las recompensas que tenemos en ti, por la salvación, por la vida eterna, por el reino, por el gozo de tu presencia y por tantas y tantas y tantas bendiciones que tú prometes para nosotros y que creemos. Te bendecimos, Señor Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.